¿Cómo están? Soy Agustín Galo Samario. Les doy nuevamente la bienvenida a su programa Conversaciones. Hoy es miércoles 9 de diciembre de 2020. Hoy tenemos con nosotros a José Antonio Guevara Bermúdez. Él es defensor de derechos humanos, encabezó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos hasta hace poco, y hoy trabaja también con la ONU, también como defensor. Vamos a hablar con él sobre temas de seguridad pública, militarización y todo lo que José Antonio nos quiera contar, porque, pues bueno, en el país están pasando cosas bastante fuertes en ese tema y hay algunos que causan mucha preocupación, sobre todo en el ámbito de los derechos humanos, porque si bien se ha querido mostrar un gobierno respetuoso de los derechos humanos, cada vez vemos que hay más evidencias de que actualmente se sigue ese problema de violaciones por de los derechos humanos y por parte del ejército. Hemos visto casos de ejecuciones en algunos lugares del país, intervenciones del Ejército, de la Guardia Nacional, que ha cobrado víctimas en algunas entidades, como en Baja California, y para desalojar lugares donde se pretende llevar a cabo megaproyectos, como en la termoeléctrica de Huesca. Bueno, todo eso está ocurriendo. Sobre eso vamos a hablar con José Antonio. José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Agustín, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y estar aquí en tu programa en una nueva ocasión. Gracias, José Antonio. Pues bueno, ya escuchabas el resumen, mini resumen que yo hacía de lo que está pasando en el país, porque realmente están ocurriendo más cosas, incluido ese asunto de la Guardia Nacional que está protegiendo fronteras para detener la migración. Pero bueno, ¿cómo ves este asunto de la militarización? ¿Cómo ha avanzado? ¿Y tú qué signos ves en el país? Bueno, pues Agustín, primero que nada, yo creo que es muy oportuno que platiquemos el día de hoy sobre pues, la agenda de derechos humanos del país, porque mañana se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Día Internacional también de los Defensores de Derechos Humanos, porque se aprobó la declaración en esa fecha de derechos de los defensores de derechos humanos. Y también se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Genocidio, porque en 1948, al igual que la Declaración Universal, un día antes, el día de hoy, se aprobó la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Entonces, todo esto nos da una muy buena oportunidad para también hacer un balance de los 2 años de la administración de Andrés Manuel López Obrador y su denominada cuarta transformación en materia de derechos humanos, que como bien tú señalas, se trata de un gobierno que llegó con una expectativa para la ciudadanía muy alta sobre la agenda de derechos humanos. Creímos muchas personas dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos que este gobierno se iba a diferenciar de las administraciones anteriores, y desafortunadamente nos ha dado una sorpresa en sentido contrario. Se han cerrado los espacios de diálogo con la sociedad civil y se han adoptado medidas muy regresivas en contra del reconocimiento, respeto y promoción de los derechos humanos. Tú mismo mencionaste una, que es la militarización de la seguridad pública. La administración de Andrés Manuel López Obrador se atrevió a lo que no se atrevieron los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, que fue incluir en la Constitución una reforma de manera que las Fuerzas Armadas pudieran participar en tareas de seguridad pública. Esa reforma, afortunadamente, gracias a los partidos políticos de oposición y a la movilización social de las organizaciones de derechos humanos especialistas en materia de seguridad, en derechos humanos, en combate a la impunidad, en política de drogas, logramos conjuntamente que se incluyeran límites a esa participación
participación de militares en seguridad pública a través de un artículo transitorio en la reforma constitucional de 2019. Sin embargo, este gobierno ha violado flagrantemente esa disposición transitoria en la cual se establece que la participación de militares en tareas de seguridad pública tiene que ser excepcional, tiene que ser regulada, tiene que ser subsidiaria y bajo un mando civil, y tiene que ser fiscalizada. El presidente de la República hace unos meses emitió un decreto en donde despliega la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública en violación a esos principios constitucionales. Se presentaron algunos recursos legales, hubo una organización no gubernamental, México Unido contra la Delincuencia, que logró un amparo, ganó un amparo en el cual se reconoce que ese decreto denominado acuerdo del presidente, en efecto viola esas disposiciones constitucionales y pone en riesgo a una organización que se dedica a la promoción de la transformación de la política de seguridad en materia de drogas, los pone en una situación de riesgo por el despliegue de militares en tareas de seguridad pública. Eso es un componente muy importante que, no, te repito, no se atrevieron las administraciones anteriores, que es desplegar de manera masiva más de 100,000 efectivos militares. Actualmente están desplegados en diferentes funciones que no les corresponden, no solamente en materia de seguridad, también en materia de control y verificación migratoria, transporte de hidrocarburos, administración de puertos, transporte ya les dije, de hidrocarburos, pero también transporte de libros de texto, se anunció en algún momento, construcción de aeropuertos, construcción de refinerías, etcétera, etcétera. Van a Entonces, aplicar hasta vacunas. van a aplicar hasta las vacunas. Entonces, las Fuerzas Armadas se han vuelto no nada más un riesgo para los derechos humanos y para la seguridad de las personas por los abusos de derechos humanos que han cometido, de los cuales no hay disputa, no hay discusión, que han sido las Fuerzas Armadas en diferentes momentos de la historia reciente de México, agentes violatorios de derechos humanos, de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Pero lo preocupante es que no nada más están desempeñando esas tareas, sino otras tareas, lo cual hace una dependencia indiscutible del poder civil al poder militar, al extremo que cuando un país quiere llevar a juicio a un presunto integrante de la delincuencia organizada, que era secretario de la Defensa Nacional también, que se le acusó de narcotráfico, delincuencia organizada y blanqueo de capitales o de lavado de dinero, pues tuvo que ser liberado por las presiones políticas que la administración de Andrés Manuel López Obrador y su canciller Marcelo Ebrard Casaubon hicieron para que ese militar regresara a México a disfrutar de la impunidad que le garantiza la Procuraduría General de la República, que ese es otro problema que también es importante mencionar de la agenda de los derechos humanos en México. La ahora denominada Fiscalía General de la República es el nudo principal en el cual se atora la impunidad del país. Es decir, gracias a la Fiscalía General de la República, la impunidad es la regla y no la excepción, particularmente cuando se trata de servidores públicos federales que cometen, como mencionaba, violaciones graves de derechos humanos o delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero, etcétera, etcétera. Esa Antonio, Fiscalía, perdóname, sí. pero no sé si te parece si vamos por partes, porque a mí me parece importante ir para que la gente lo entienda, explicando paso por paso qué significa esta decisión de militarizar de plano la vida nacional, porque con el recuento que nos haces, pues yo creo que es eso, ¿no? Militarizar la vida pública nacional, porque no solamente ya se trata de la seguridad pública, sino de un ejército que administra, que construye, que cuida la salud, que cuida fronteras, que, y que vamos viendo casos en los que por presiones del ejército o cierto sector del ejército se toman decisiones como la de protestar ante Estados Unidos y traer al general Cienfuegos. Pero bueno, te decía, vamos por partes, si me permites. ¿Qué significa la militarización del país en todos esos aspectos que has mencionado? Pues ¿Qué mire, riesgos hay ahí otra vez? en primer lugar, yo creo que es un serio riesgo
a la vida democrática del país. Tú sabes que desde los años 40 se logró un acuerdo con las Fuerzas Armadas de que ellos iban a mantener alejados de la vida pública política y se iban a mantener, como lo manda la Constitución, en sus cuarteles encargados de actividades propias de la disciplina militar. Ese fue un acuerdo que hicieron los militares y pasamos de ahí a los gobiernos civiles en los años 40 con el presidente, el expresidente Lázaro Cárdenas, y de ahí toda la sucesión de gobiernos civiles que se tuvieron en México. Con esta incremento de la participación de soldados y marinos en la vida pública del país, poco a poco se va desvaneciendo, se ha ido desvaneciendo ese acuerdo de los años 40 y cada vez más se vuelven actores políticos relevantes. Los vimos actuando de una manera muy grosera en la promoción de la reforma a la Constitución en el año 2018-2019 para darles esas atribuciones en materia de seguridad pública, pero ya también lo habían hecho en la administración de Enrique Peña Nieto para la Ley de Seguridad Interior. Tienen una voz predominante en cuestiones de política de derechos humanos. Ellos son los que marcan las pautas de qué se puede hacer y qué no se puede hacer para efectos de la rendición de cuentas de los casos de violaciones de derechos humanos y la prometida justicia de transición que ofreció la Cuarta Transformación, que implicaba que se investigara, procesara y castigara a todos aquellos servidores públicos que hubieran cometido graves violaciones de derechos humanos, que se estableciera una comisión de la verdad para poder entender cuál fue el nivel de participación de las autoridades en la comisión de esos crímenes y de los crímenes que comete la delincuencia organizada en contra de la población civil, qué tanto involucramiento hay a autoridades municipales, estatales y federales, incluidas las Fuerzas Armadas, pero además implicaba el establecimiento de una política de reparación integral y de garantías de no repetición para las víctimas. ¿Qué significaba esto? Pues no nada más las reparaciones económicas a las que tienen derecho por haber sido víctimas de esas graves violaciones de derechos humanos y delitos atroces, sino también que se establecieran medidas de política pública para evitar que ese tipo de eventos pudieran volver a suceder. Una de ellas, por supuesto, como era natural, era el retiro de los militares de tareas de seguridad pública. Con esto lo que te quiero decir es que uno de los impactos más importantes que tiene la amplia participación de militares en tareas que no les corresponden es la erosión de ese pacto civiles y militares que se tuvo en los años 40, es que la agenda política en materia de derechos humanos pasa por el visto bueno de las Fuerzas Armadas, lo cual detiene la evolución en materia de desarrollo de políticas adecuadas para promover y proteger los derechos humanos en el país y por supuesto es lo que impide que contemos con una Fiscalía General de la República, y perdona que regrese otra vez a ese tema, que sea independiente, porque en el momento en que sea independiente va a tener que investigar a fondo los delitos de narcotráfico, corrupción, violaciones de derechos humanos y seguramente va a encontrar que en la mayor parte de ellos hay algún tipo de involucramiento de funcionarios públicos, incluidos integrantes de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso en general creo que es la principal preocupación que tenemos. Hay un analista, algún analista escribió hace unos días que lo único que restaba que este gobierno le diera a las Fuerzas Armadas era el poder político de la presidencia de la República, que suena menor, pero han estado ocupando tantos espacios que lo único que nos falta es que en las elecciones que vengan se candidate un militar o un marino a la presidencia de la República y que sea bien aceptado por quienes detentan el poder político en estos momentos. Entonces De hecho, estamos en riesgo. el mensaje del presidente el día 1 de diciembre, bueno, destacó también por la mención que hizo del ejército, de las Fuerzas Armadas, cuando decía que hoy, que actualmente, las Fuerzas Armadas desempeñan un nuevo papel, un nuevo rol, y daba cuenta de todas las tareas que hacía actualmente el ejército. O sea, nos los está diciendo. Pero en contrario, cuando se trata de explicar esas decisiones, cuando se trata de discutir esas opiniones, debatirlas, como cuando a ustedes en los organismos de derechos humanos pidieron diálogo al principio del sexenio, bueno, si bien se les recibió, después ya no hubo ninguna reunión. De hecho, hace poco hubo ustedes manifestaron, las organizaciones, su inconformidad por eso, porque esa mesa de trabajo que se instaló con la Secretaría de Gobernación, pues nunca más se volvió
a reactivar, nada más operó durante los primeros días del sexenio y después ya no. Al contrario, incluso quienes se han quejado o quienes han manifestado opiniones en contra han sido descalificados, ¿no es cierto? Es correcto, a las mesas a las que te refieres son a las mesas de verdad, justicia y reparaciones, que el Exacto. propio presidente de la República en septiembre del año pasado, del año que ganó la elección, en el 2018, se comprometió a que las sostuviéramos, encabezadas por Alejandro Encinas y con la participación de Olga Sánchez Cordero, y muy pronto se dieron cuenta de la incapacidad que tenían ellos como servidores públicos de poder avanzar en una agenda de derechos humanos seria, en una agenda que tratara a profundidad estos temas, y simplemente dejaron de participar en las mesas, nos mandaron a funcionarios menores, no solamente con un conocimiento técnico muy limitado en los diferentes aspectos que se estaban tratando en las mesas, sino con una actitud muy condescendiente que no permitió un verdadero diálogo. Y como tú mismo lo señalas, esas mesas fueron un fracaso. Sin embargo, como organizaciones de la sociedad civil especialistas en estos temas, nos dimos a la tarea de hacerle una propuesta al presidente de la República y a su gobierno sobre esta política integral en materia de justicia, verdad y reparaciones, la cual fue entregada al inicio del año pasado, de 2019, después de la marcha, perdón, al inicio de este año, de la marcha por la dignidad, la verdad y la justicia, encabezada por Javier Sicile y los hermanos Levarón, y le entregamos al Gabinete de Seguridad la propuesta ciudadana. Se comprometió el presidente a través de ese Gabinete de Seguridad a analizarlos y a regresar a conversar con quienes hicimos esa marcha, y a la fecha no ha habido absolutamente ningún avance en el diálogo con el gobierno. Entonces tenemos un gobierno que está tomando decisiones exclusivamente a partir de lo que el presidente de la República quiere y autoriza, la conversación para la construcción de políticas con organizaciones sociales y especialistas cada vez se cierra más. Hay muy poco diálogo, hay muy pocas personas hablando de manera horizontal, o no, ni siquiera horizontal, hablando con la autoridad para poder discutir técnicamente sobre las mejores opciones que se le presentan al país para hacer frente a los desafíos en materia de derechos humanos, y simplemente no quieren hacerlo. Entonces, eso es una pena porque pues, se supone que es un gobierno que viene de la movilización social, que recuperó y recogió la inconformidad de organizaciones, víctimas y de la población en general, y le ha dado la espalda, y no pareciera que en los próximos años vaya a cambiar de actitud. Al contrario, cada vez se cierran más, dialogan solamente entre ellos y adoptan medidas completamente unilaterales, contrarios a los mismos compromisos que se habían asumido por el gobierno al inicio de esta administración. Y pongo de ejemplo las reformas que hubo a la Ley General de Víctimas, en donde eliminaron de tajo el fondo de víctimas, las reformas a la ley para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, en donde nuevamente eliminaron el fondo para la protección de defensores y periodistas, y las recientes reformas y a la iniciativa presentada por el gobierno federal para reformar la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, en donde no solamente no lo platicaron, ni conversaron, ni construyeron con la ciudadanía, sino que a sus espaldas le quitaron los pocos espacios de participación ciudadana que tenía la Fiscalía General de la República, que dicho sea de paso, el fiscal general actual no ha querido en ningún momento abrir esos espacios, y el Senado de la República ha hecho comparsa, de manera que no se ha conformado el Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de la República. José Antonio, yo no sé tú cómo veas, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención e insisto en eso de qué significa esta militarización o que el ejército ahora sí que ocupe tantos espacios. Porque cuando yo veo el discurso presidencial, el presidente López Obrador no lo dice, o sea, incluso no lo oculta. Ya mencionaba yo lo que decía López Obrador el 1 de diciembre, pero en muchas ocasiones él nos ha dicho que el ejército es un pilar del país. Quizá
principal pilar del país por lo que ha hecho. Pero también ha utilizado expresiones, por ejemplo, que se contraponen a lo que uno esperaría de este gobierno, supuestamente de izquierdas, que yo cada vez me lo creo menos, ¿sí? En la que cuando se toca el tema de hacer justicia o de llevar justicia a las víctimas y se menciona a los grandes culpables o a los que provocaron tanta impunidad en el país y tanta desgracia, digámoslo así, porque son desgracias las que han pasado en el país. Él habla con expresiones tales como yo prefiero el punto final. Ese tipo de expresiones que remiten a lo que sucedía en Chile en los años 70, ¿no? Con el golpe en Chile. Entonces, ese tipo de expresiones a mí me preocupan mucho. Y si vamos a lo que ocurre con el general Cienfuegos, pues no sé qué quiera decir eso. ¿Tú cómo lo interpretas, José Antonio? Pues mira, como te decía, yo interpreto ese tipo de pronunciamientos que además tú lo encuentras en en la misma guía ética recién publicada por la Cuarta Transformación, en donde hablan del perdón a los funcionarios públicos que cometieron abusos. Es justamente lo que se observa es una impunidad de facto que se vive en el país y que la administración de Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Gobernación de Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, así como la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marcelo Ebrard y Marta Delgado, ya están operando de la misma manera que operaban las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, de forma que están defendiendo las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. Es decir, están negando los hechos, están poniendo en duda los testimonios de las víctimas y las investigaciones de órganos independientes y están exonerando de facto a las Fuerzas Armadas, lo cual se complementa con una ausencia de diligencia por parte de la Fiscalía General de la República para investigar los delitos que se les atribuyen a ellas. El ejemplo más reciente de lo que te estoy afirmando lo puedes observar en las audiencias que se celebraron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde esas dos dependencias, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, negaron los hechos que consisten en que en el año 2010, en el 2007 el ejército en la Sierra de Songolica violó a una mujer indígena y el gobierno de Felipe Calderón y Felipe Calderón personalmente alegaron en comparsa con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que la mujer no había muerto derivado de los hechos violatorios de derechos humanos y de esa violación sexual, sino por un problema gastrointestinal. Entonces, estamos viendo lo que nos temíamos, que tarde o temprano esta administración iba a empezar a defender los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas de administraciones pasadas, lo cual es una señal muy preocupante porque lo que estamos entonces viendo es que va a permanecer la impunidad y vamos a tener que estar negociando y pidiendo en el curso de las próximas elecciones en el año 2024 una política de verdad, justicia y reparaciones, porque este gobierno incumplió una promesa que no quiso cumplir y por el contrario le dio la espalda a las víctimas y se puso del lado de los victimarios. A pesar de ello, el gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tratando de enmendarle la plana o tratando de engañarnos a la ciudadanía, salió a decir que se tiene que investigar este delito cuando ya las autoridades frente a la Comisión Interamericana dijeron que no había delito que perseguir porque el delito no se cometió. Entonces, pues nada, estamos frente a una situación de impunidad absoluta de las Fuerzas Armadas en México y es una impunidad que está completamente auspiciada y apoyada desde el más alto nivel de la República. El gobierno y el presidente de la República tienen conocimiento que las Fuerzas Armadas de México en esta administración están cometiendo abusos de derechos humanos, ya se han emitido pocas y malas, pero contundentes recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde dice que la Marina y la Guardia Nacional han cometido violaciones de derechos humanos y no pueden después decir que no tenían conocimiento de que se cometían abusos y no están adoptando medidas adecuadas para prevenir
que se cometan esos excesos, y cuando saben que se cometen, no están adoptando todas las medidas razonables a su alcance para que se investigue, procese y castigue a los responsables. Esto quiere decir que en tanto no haya sanción de los responsables y haya impunidad, los superiores jerárquicos, es decir, el general secretario de la Defensa Nacional y el presidente de la República como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se hacen responsables penalmente de los actos de sus subordinados. ¿Cómo viste en este contexto entonces el episodio del general Cienfuegos? A mí me sorprendió porque, por la presión que ejerció el presidente, la presidencia de la República, el gobierno de Estados Unidos. Cuando oí hablar al presidente y a Marcelo Ebrard cuando se destapó ese asunto de que incluso había amenazado el gobierno de México ante Estados Unidos con retirar a todo el personal de la DEA y de las agencias estadounidenses, yo veía que lo negaban, pero lo negaban diciendo, bueno, pues hay un acuerdo y si no nos avisan, bueno, pues hay que revisar el acuerdo. Es decir, sí los amenazaron, ¿verdad? O algo parecido. ¿Tú cómo lo viste? Sí, sin duda yo creo que hubo abajo de la mesa muchas amenazas o medidas que se tomaron, y no sabemos, porque en el mundo de la seguridad y de la denominada seguridad nacional, la mayor parte de la información se mantiene en secreto. Entonces, yo sí creo que hubo una presión indebida por parte del gobierno de México para que liberaran al general Cienfuegos. Y fue además pues una reacción muy pues amistosa por parte de Estados Unidos, que les regaló la impunidad del general por alguna de esas ofertas o alguna de esas amenazas. Tú planteas una hipótesis que puede ser el que se regule o que se retiren a los agentes encubiertos o no encubiertos que están en México en trabajo de lucha contra el narcotráfico, pero también pudo haber la amenaza de no controlar la frontera sur para que los migrantes libremente pasaran por México, o simplemente hacer pública información sobre negocios que tuvieran norteamericanos en México, o que hicieran públicas investigaciones que se tuvieran en México de posibles actos criminales de agentes norteamericanos. Es decir, puede haber una cantidad de hipótesis indiscutible, enorme. No sabemos cuál es en realidad lo que inclinó la balanza para que el gobierno de Estados Unidos liberara al general Cienfuegos, pero lo que sí refleja es una íntima relación entre el gobierno de México con el gobierno de Donald Trump, que esperemos que con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos se establezcan relaciones más institucionales y menos personales, lo cual permita que, si en caso de que se inicie alguna otra investigación de algún servidor público mexicano de alto nivel, el juicio prospere y no se tenga que hacer todo un despliegue del aparato diplomático y político mexicano para liberar y rescatar de las garras de la justicia a un funcionario que presumiblemente esté involucrado en delitos gravísimos como lavado de dinero, narcotráfico y filtrar información de la lucha contra el narcotráfico a organizaciones criminales. México tiene una enorme deuda con la ciudadanía y con el pueblo de Estados Unidos y con el pueblo mexicano, y tendría que hacer una investigación transparente y creíble del nivel de involucramiento que tienen las Fuerzas Armadas con las organizaciones criminales. Dudo mucho que la Fiscalía General de la República tenga la capacidad y tenga la voluntad para hacer una investigación de esta naturaleza, por lo cual existen modelos y medidas para involucrar a expertos y expertas independientes para que hagan este tipo de investigaciones. Lo vimos, por ejemplo, que no fue por la Procuraduría General de la República ni por la ahora Fiscalía General de la República que se ha abierto nuevas hipótesis sobre la verdad jurídica del caso Ayotzinapa, sino fue gracias al grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se pudo tirar la verdad oficial, la verdad esa jurídica del procurador Murillo Karam, y que actualmente estamos en un escenario de posibles
líneas de investigación mucho más apegadas a lo que sucedió y alejadas a esa verdad que nos hicieron creer. Entonces, la solución para muchos de nuestros problemas en la falta de información y lo poco creíble que son los dichos ya de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, es empezar a involucrar expertos y expertas independientes en investigaciones, hacer libros blancos y fomentar más investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y de periodismo independiente, que es gracias a ellos que estamos viendo que tenemos conocimiento de los hechos de corrupción de esta misma administración. No sé si viste lo que Mexicanos contra la Corrupción publicó el día de hoy, pero 10 de los superdelegados tienen señalamientos de malos manejos financieros del presupuesto público federal dirigido a fomentar sus perfiles como candidatos a puestos de elección popular, cosa que se temía desde el principio. La opinión pública lo hizo saber, líderes de opinión lo mencionaron, el presidente de la República lo negó y actualmente hemos visto cómo investigaciones independientes nos muestran que en efecto lo que se especulaba se ha cumplido y que la Procuraduría General de la República nuevamente y el órgano encargado de la investigación de las faltas administrativas, que es la función pública y de la corrupción, no están haciendo su trabajo adecuadamente. Entonces, eso es lo que me deja el asunto de Cienfuegos, que México es un santuario de la impunidad para sus altos funcionarios públicos y para los bajos funcionarios públicos, particularmente cuando se trata de integrantes de las Fuerzas Armadas o del aparato de seguridad. Tú hablabas al principio, José Antonio, del gran respaldo social que tuvo López Obrador para llegar a la presidencia. Bueno, y todo el mundo esperaría, bueno, no todo el mundo, pero yo creo que gran parte del país esperaba que ese respaldo se tradujera en situaciones, en acciones contra la impunidad, por la justicia, y no, como bien lo relatas, pues para traer a México a alguien acusado de delitos graves, como fue con el general Cienfuegos, y abonar a la impunidad. En ese papel en esa película que vimos en esos días, un actor principal es la fiscalía, el fiscal Alejandro Gertz Manero, que pues ha guardado silencio, que es muy poco, digamos, propenso a dar información, ¿sí? Pero su silencio resuena fuerte y lejos. ¿Tú cómo viste o cómo has visto al fiscal? Bueno, yo creo que el nombramiento de Gertz Manero a la Fiscalía General de la República tiene un vicio de origen y es el perfil del fiscal. Se trata de una persona que no reúne las condiciones que establece la Constitución para hacer un trabajo de esas dimensiones. Eso se dijo y se hizo ver durante el proceso de nominación y selección por los órganos competentes, la presidencia y el Senado de la República. Particularmente se destaca o destacábamos su estrecha relación con el presidente de la República, lo cual lo hacía una persona no idónea para poder actuar de manera imparcial e independiente, pero además su visión muy tradicional y retrógrada de lo que es la justicia penal. El fiscal general de la República ha sido muy vocal en tratar de regresar a las viejas prácticas inquisitoriales del sistema de justicia penal mexicano. Es un amante, por ejemplo, de la prisión preventiva oficiosa. Sabemos que va avanzando y cada vez hay más delitos en donde personas inocentes son privadas de su libertad mientras se lleva a cabo la investigación y el juicio, porque se trata de un delito que así lo contempla la Constitución. Esa figura es una figura que ha sido
criticada y señalada como violatoria de derechos humanos por los principales órganos internacionales especializados en materia de debido proceso legal y derechos civiles y políticos. Me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias. Entonces, este fiscal es amante de esa figura. Cuando se discutió en el Senado, en el Congreso mexicano, la posibilidad de eliminar el arraigo penal, que es otra forma de detención arbitraria que está prevista en la Constitución, supimos que la Procuraduría General de la República, perdón, la Fiscalía General de la República se opuso a esa eliminación de la figura del arraigo, que entendemos es una figura que no se utiliza actualmente, pero que es una podría aprovecharse este momento para eliminarla de la Constitución. También sabemos que este fiscal quisiera eliminar algunas de las garantías de debido proceso que se lograron con las reformas constitucionales del 2008 y 2011, como por ejemplo las cuestiones relacionadas con las pruebas ilícitas y que las mismas no tengan validez en un juicio. El fiscal general de la República ha sido vocal diciendo que ese tipo de circunstancias no deben de existir, de manera que ciertas pruebas ilícitas, si pudieron haberse obtenido de otra forma, se consideren válidas porque son necesarias. Y con eso pues se legitiman una serie de actuaciones indebidas como la tortura, la intervención ilegal de comunicaciones, las detenciones arbitrarias, los allanamientos de moradas sin orden judicial, etcétera, etcétera. Entonces, este fiscal tiene esta visión tradicional, le cuesta mucho colaborar con las demás instituciones del Estado y con la sociedad civil, como te mencionaba. Hemos visto que tiene un pleito casado con la Unidad de Inteligencia Financiera. Cada vez que puede desacredita al doctor Nieto por su trabajo, le echa la culpa de la incompetencia de sus propios ministerios públicos, es incapaz de colaborar con una función importantísima que tiene el Estado mexicano, que es la búsqueda de personas desaparecidas, y esta fiscalía y este fiscal no quiere colaborar adecuadamente con la Comisión Nacional de Búsqueda. Ya salió un comunicado de prensa recientemente de la Comisionada Nacional de Búsqueda oponiéndose a una reforma a la ley orgánica de la Fiscalía que promueve el fiscal Gertz Manero, mediante la cual se sale del sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas, con lo cual pues deja un vacío muy importante, porque es indispensable la participación de las fiscalías y de la Fiscalía General en la búsqueda de personas desaparecidas, porque cada vez que hay un hallazgo de algún resto o cada vez que se hace alguna excavación se tienen que recabar todos los elementos, porque de ahí se pueden sacar pruebas, pueden obtenerse pruebas que incriminen a alguien o pueden obtener información relevante sobre el modo, tiempo y lugar en que la persona fue desaparecida o por quién fue desaparecida, si es que se pueden identificar patrones de comportamiento en otros lugares de hallazgo de restos o de fosas clandestinas o fosas comunes que fueran utilizadas indebidamente para inhumar cuerpos de personas que han sido desaparecidas. Entonces, este fiscal general de la República, por esos motivos, una visión tradicional del derecho que no se ajusta al sistema jurídico actual mexicano, una manera incompatible con las formas modernas de hacer investigación de delitos complejos, una incapacidad para colaborar con otras instituciones y un perfil muy cercano al gobierno de la República. Repito, lo hacen la persona no adecuada para ocupar el puesto, y ojalá que no tarde tiempo la clase política mexicana de empezar a exigirle su renuncia para que otra persona con las capacidades técnicas, el conocimiento jurídico y la independencia política pueda ocupar ese puesto para revertir la impunidad que reina en el país. José Antonio, de hecho, bueno, sobre esto último que mencionabas, bueno, esta última parte que mencionabas sobre las fosas y los desaparecidos, no sé si te llamó la atención el asunto de la propuesta de reforma a la ley orgánica de la Fiscalía, que incluso llevó a que la Comisión Nacional de Búsqueda se pronunciara en contra y solicitara que se desechara de plano la iniciativa y que se abriera un espacio de debate para analizar
cuál era el camino a seguir, ¿no? Si me permites, mira, nada más te leo un párrafo, dos párrafos de lo que dijo la comisión. Dice, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas rechaza la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y diversas disposiciones generales, incluyendo la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, presentada al Senado de la República, pues implica un retroceso en la administración de justicia, la negación de los derechos de verdad, justicia y reparación, así como un rechazo a la colaboración interinstitucional y un incorrecto entendimiento de lo que significa la autonomía de la Fiscalía General de la República en un Estado de Derecho. A mí eso me parece muy contundente y pues de tomar en consideración, ¿no? ¿Cómo ves? Sin duda, Agustín, creo que le das al clavo, es un pronunciamiento contundente, ejemplar. Ojalá que la Secretaría de Gobernación, en este caso a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, se pronunciara a todas aquellas iniciativas que se presentan en el Congreso que son contrarias a la Constitución y a las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos. A mí me parece que fue un pronunciamiento pues muy sólido, justamente, no solamente por cómo está redactado y por lo que se dice en él, sino que viene de la Secretaría de Gobernación, lo cual habla de la descoordinación absoluta que hay en la administración de Andrés Manuel López Obrador, en donde por un lado tienes a un fiscal general de la República trabajando con el líder de la fracción del partido del presidente en el Senado de la República, una iniciativa que la Secretaría de Gobernación, que se supone que es el órgano encargado de ser el enlace con el Congreso de la Unión de parte del Ejecutivo, esté en contra. Entonces, pues ahora sí que estamos en un país de locos, en donde cada personalidad está empujando su agenda en los espacios políticos que se les permiten y ninguno de ellos está pensando en el interés general, sino en los intereses particulares. En este caso concreto, esa iniciativa de reforma a la ley orgánica o esa nueva ley orgánica de la Fiscalía General de la República es un franco retroceso de décadas y de trabajo colectivo y de talento invertido por especialistas tanto del Congreso como de la sociedad civil como de la academia, que trabajaron por años y meses en una propuesta que tuviera una visión moderna de fiscalía adecuada a lo que el país necesita. El fiscal actual no quiere que, por ejemplo, se cuenten con unidades mixtas de investigación multidisciplinarias, que se hagan análisis de contexto, que se investiguen delitos complejos, que se involucren a diferentes órganos para colaborar en la investigación de los delitos, para investigar delitos como la desaparición forzada de personas. No pueden seguir sobre la forma tradicional de investigar el caso por caso, ni aún aquellos casos que sean muy complejos y que involucren múltiples víctimas. Se tienen que investigar fenómenos o una multiplicidad de casos que reúnan condiciones de modo, tiempo, lugar o circunstancias similares, de forma que se puedan analizar fenómenos delictivos. No sabemos quiénes son los responsables de las más de 80,000 desapariciones en los últimos años. Sabemos algunas realidades concretas de algunos poquitos casos, pero no sabemos cuál es el nivel de involucramiento de las policías o de las procuradurías de los estados, cuántos de esos delitos están relacionados con la trata de personas, cuántos de esos delitos están relacionados con el tráfico de órganos, cuántos de esos delitos están relacionados con el tráfico de migrantes o con el trabajo esclavo, cuántos de ellos están relacionados con el tráfico de drogas, con otro tipo de delitos. Entonces, mientras se sigan investigando los casos uno a uno, pues no vamos a tener vida para poder ver resueltos los más de 150,000 casos que ha reportado el gobierno federal como desapariciones y desapariciones por particulares en los últimos 50 años, de los cuales más de 80,000 siguen desaparecidos en la actualidad. Entonces, pues eso es lo que te puedo decir del fiscal general de la República y de su negligencia, de su negligente
actuación. La reforma, insisto, a la ley, a la Fiscalía General de la República que él plantea es una expresión más de su incompetencia, y ojalá que esto, repito, lo lleve a darse cuenta que él no es la persona idónea para ocupar ese puesto. No está representando los intereses de la justicia, no está representando los intereses de las múltiples víctimas de diferentes delitos que le duelen a la sociedad, y no está reflejando incluso el signo de los tiempos. Recientemente publicó un artículo como si fuera escrito en los años 70, oponiéndose a lo que es inminente, que es la reforma global a la política de drogas. Oponiéndose a las reformas en materia de marihuana, cuando el principal país que se oponía a esa reforma ya está transitando en un porcentaje importante de sus estados a regular la marihuana para fines medicinales, fines recreativos, y Naciones Unidas ya movió de su lista de sustancias totalmente prohibidas a la marihuana para ponerla en una lista en donde le encuentran valor medicinal, lo cual abre la puerta para que se regule la producción de la marihuana para poderle darle esa utilidad en materia medicinal. Pero además tenemos una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoce la autonomía de la voluntad de las personas para fumar marihuana y le ordena al Congreso que legisle en la materia. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que un fiscal general de la República esté más preocupado por oponerse a algo que es inminente, no solamente mundialmente, sino por el principal país que le metía presión a México, pero además porque hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia y una movilización social impresionante para decir, yo soy de otra generación, no me interesa que modifiquen la política de drogas porque tengo prejuicios, porque ni siquiera se ha tenido el cuidado ni la delicadeza de leer todo lo que se ha escrito por los últimos 10 años sobre los beneficios que ofrece la planta de la cannabis para tratamientos, para la industria textil y además como fin recreativo, incluso para tratamientos psicológicos. Entonces, insisto, se trata de una persona que le está haciendo mucho daño al país y ojalá que nos demos cuenta como mexicanos que personas así no debieran ocupar puestos tan importantes como la Fiscalía General de la República. Bueno, la audiencia debe, bueno, para la audiencia, para explicar también un poquito de esto, puede leer los artículos de Gertz Manero en La Jornada y a veces pareciera que hay una realidad en la que todos estamos, y no es burla, sino que a veces es así, o no sé tú qué me digas, José Antonio, pero hay una realidad en la que todos estamos y el fiscal parece que está en otra, ¿no? O sea, se está hablando en todo el país porque ocurrió esto, porque ocurrió aquello, pero el fiscal está en otra pista, ¿no? Y puede leer los artículos del fiscal en La Jornada y, bueno, diga si mentimos o no. Pero eso es preocupante, ¿no? Porque también es muestra de un gobierno que, con sus contradicciones, porque al interior del mismo gobierno hay voces como la de la Comisión Nacional de Búsqueda, que es un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación. Es decir, al interior hay personas que no están de acuerdo con lo que se está haciendo al interior del mismo gobierno, ¿sí? Y que ve que hay serias amenazas, como por ejemplo, para quienes tienen una persona desaparecida y que el avance legislativo que se ha logrado en los últimos años con estas leyes que dan forma a un marco legal robusto, se puede decir así, robusto, pero que saldrían perdiendo. Y esas personas hemos llegado a un punto en el que cada vez están más cerca de nosotros. Entonces eso representa algo que deberíamos de tomar en cuenta. ¿O cómo ves, José Antonio? Sí, mira, coincido plenamente contigo. Creo que el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Búsqueda expresa o refleja la posición de una de las pocas personas y áreas de la Administración Pública Federal que quisieran hacer su trabajo de manera eficiente y que no se lo permiten adecuadamente
Quien no se lo permite en muchas ocasiones es la propia Fiscalía General de la República. Ojalá que hubiera muchas personas y muchas áreas del gobierno que quisieran hacer valer su posición y que su voz se diera a conocer oponiéndose a medidas retrógradas o medidas que sean regresivas en materia de derechos humanos. Desafortunadamente hay muy pocas personas que reúnen ese perfil. Y yo lo que observo con la administración de la Cuarta Transformación es que se trata de funcionarios públicos bastante mediocres, que lo que ellos prefieren es continuar con sus pequeños puestos y sus pequeños espacios de poder político, sin importarles qué es lo que tienen que hacer. Es decir, hoy se supone que se iba a anunciar la publicación del Programa Nacional de Derechos Humanos de esta administración. Llevamos 2 años esperando que esto suceda. Tardaron 2 años en hacer un programa nacional de derechos humanos, cuando ha habido otros programas que existen que han sido incumplidos todos. El diagnóstico no es muy distinto. Al contrario, creo que es un diagnóstico muy parecido, con algunas cuestiones más graves, pero ya estaban diagnosticadas, como lo mismo de la militarización y la impunidad de los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas, pero también las violaciones flagrantes a los derechos de los pueblos indígenas, las violaciones a los defensores de derechos humanos y a los periodistas. Es decir, son problemas que eran graves, que se han agravado algunos de ellos con esta administración, pero que no se necesitaba el hilo negro para poder hacer un programa nacional de derechos humanos, además de que se participó por parte de las organizaciones de la sociedad civil ampliamente en la construcción del mismo. Sabemos que se detenía ese programa porque no estaban todos los vistos buenos de algunas dependencias del gobierno federal, incluidas la Secretaría de la Defensa Nacional, que porque había algunas cuestiones que les incomodaban. Yo me imagino, no he visto el programa, pero que no va a tener una agenda ambiciosa e integral en materia de verdad, justicia y reparaciones, como fue un reclamo y fue una promesa que hizo Alejandro Encinas, que ese Programa Nacional de Derechos Humanos iba a contener elementos en materia de combate a la impunidad, en materia de búsqueda efectiva de personas desaparecidas, en materia de comisiones de la verdad o ejercicios de recuperación de la verdad o de la verdad histórica de los abusos que se han cometido en México, y en materia de reparaciones. Veo difícil que lo vayan a incluir, como ya mencionamos abundantemente, por la renuencia deliberada de las Fuerzas Armadas para que eso suceda, pero además con los recortes presupuestales que hemos visto. Veo muy difícil que puedan tener una política ambiciosa en materia de derechos humanos con el personal que tienen en las diferentes dependencias y con el perfil de los funcionarios públicos que tienen en las dependencias, que no les cuesta ningún trabajo aparecer frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a decir: el ejército no violó a la señora, sino que murió de un problema que fue diagnosticado por el presidente Felipe Calderón. Es decir, es una agenda rancia de administraciones pasadas que los actuales funcionarios lo están repitiendo. Deberían de dejar a las Fuerzas Armadas que se defiendan ellas solas de los atropellos y las barbaridades que dicen. Entonces estamos viendo toda una movilización del Estado para proteger a las Fuerzas Armadas, lo cual es muy preocupante. Pero bueno, regresando al tema, el Programa Nacional de Derechos Humanos no creo que vaya a contener elementos adecuados. Y teniendo en cuenta tu pregunta, que es cómo veo la situación derivada de la carta o el comunicado de la Comisión Nacional de Búsqueda, en resumen, ojalá que hubiera más funcionarios públicos en el gobierno federal que levantaran la voz y que se opusieran a los atropellos que día a día se están viendo por esta administración y por el Poder Legislativo en el goce y disfrute de los derechos humanos en México. José Antonio, bueno, en ese sentido, en este último sentido, bueno, también yo quería preguntarte, ¿qué pasa con las organizaciones civiles? ¿Cómo ves la forma en que están respondiendo ante estos hechos? Porque yo entiendo que es un periodo difícil. El gobierno de López Obrador es muy fuerte y parece que no va a todas con las organizaciones civiles, ¿no? Sí, bueno, yo sí veo que hay un problema al hablar de organizaciones civiles como si fueran una posición única o monolítica. Hay una diversidad de organizaciones de la sociedad civil,
Hay unas organizaciones que se autodefinen de izquierda y que han sido muy condescendientes con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y les cuesta mucho trabajo criticar de frente y con claridad los atropellos que se han cometido por esta administración, cosa que no hacían con las administraciones pasadas, lo cual pues resulta pues nada, un poco cuestionable la integridad que pueden tener este tipo de organizaciones. Hay otras organizaciones que políticamente han preferido bajarle el perfil y el tono para poder avanzar en sus casos y en sus agendas bilaterales con el gobierno, que de una manera utilitaria lo están haciendo, lo cual pues también puede generar algún tipo de crítica sobre la integridad de su posición, porque con gobiernos anteriores también podían mantener un diálogo y una comunicación para avanzar en la solución de casos o para avanzar en las agendas, pero eran muy críticas cuando se trataba, por ejemplo, de los avances en materia de militarización o los retrocesos en materia de combate a la impunidad. Hay otras organizaciones que se han mantenido muy consistentes y muy firmes en el análisis, en la sistematización y documentación de información y en pronunciamientos claros y contundentes de todas aquellas medidas en el ámbito de sus áreas de especialización que consideran son violatorias de derechos humanos y se han mantenido firmes. Y hay otras organizaciones que el gobierno ha utilizado para atacar a las organizaciones de la sociedad civil por el trabajo que están haciendo ejemplar, como por ejemplo, y hablo en particular, el ataque indiscriminado e inaceptable del presidente López Obrador en contra de Mexicanos contra la Corrupción. Que nos guste o no de dónde venga el dinero, tienen el legítimo derecho de recibir dinero de financiamiento privado, no está prohibido en ninguna parte del ordenamiento jurídico mexicano, al contrario, quienes hemos estado en organizaciones de la sociedad civil nos gustaría que la clase empresarial, que los particulares le dieran dinero a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan continuar su trabajo. Y si el trabajo es combatir la corrupción y combatir la impunidad, ¿qué mejor? Eso es algo necesario para una sociedad democrática, eso es algo necesario para México, nos urgen más organizaciones, pero lo que le duele al presidente es el perfil de la persona porque tiene un prejuicio con quien fueron los fundadores de esa organización y además está constantemente atacándola. Y bajo esa lógica de atacar a organizaciones del pasado, pues también el presidente se ha encargado de desacreditar a todo el movimiento de la sociedad civil. Diciendo que son organizaciones que representan intereses del pasado, que quieren que regresen medidas antañas de organización policial, por ejemplo, cuando no hay nada más alejado a eso, organizaciones como la donde yo trabajaba en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, éramos muy críticos de la Policía Federal, documentamos abusos de la Policía Federal, denunciamos esos abusos, exigimos la rendición de cuentas, pero pedíamos la profesionalización de esa Policía Federal y de las policías estatales y municipales. Eso no quería decir que queríamos que regresara García Luna a encabezar la Policía Federal de México, ni que se le diera a la Policía de Tijuana o de Ciudad Juárez, que estuviera encabezada por un militar que estaba caracterizado por violar derechos humanos, sino que se hicieran policías profesionales, que se les pagara bien a los policías, etcétera, etcétera. Pero para el presidente, todas las organizaciones que criticábamos la militarización éramos organizaciones que queríamos de vuelta un sistema que no funcionó, nada más alejado que eso. Entonces, actualmente tenemos un panorama muy complejo para las organizaciones de la sociedad civil, porque te repito, hay una pluralidad de ellas, muchas de ellas no han querido pronunciarse firmemente, las pocas que lo hacen firmemente están siendo minimizadas o atacadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y paralelamente tienes que el sistema ombudsman está paralizado, tenemos una ombudsman que no reúne las condiciones tampoco para ocupar el puesto, ni técnicas, ni políticas, ni el respaldo social que se necesita, y además mecanismos internacionales de protección de derechos humanos que están semiparalizados por la cantidad de casos que están llegando de México. Particularmente me refiero a los órganos que tramitan casos individuales, están llegando abundantes casos mexicanos y no les está dando el tiempo y la energía para poder tramitar todos esos casos. Entonces,
el movimiento de derechos humanos mexicano está en una situación complicada. Si a eso le sumas que el Poder Judicial también está siendo muy complaciente con el gobierno federal, tenemos a una Suprema Corte de Justicia que no está tratando los temas importantes que tiene en su agenda, está sentada sobre los casos importantes, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que se presentaron en materia de Guardia Nacional, las acciones de inconstitucional sobre la ley de uso de la fuerza, los nombramientos en la CNDH, es decir, hay una serie de casos que están en la Suprema Corte de Justicia que no ha querido avanzar y no conformes con eso, se aventó el presidente de la Suprema Corte de una manera inusitada a promover una reforma a la Constitución y a la ley en materia de Poder Judicial, que ha sido ya duramente cuestionada por el relator sobre independencia de jueces y abogados de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, el panorama no es un panorama idóneo para el trabajo de defensa de derechos humanos desde la sociedad civil. Sí, yo creo que sí, ese es un asunto preocupante y de llamar la atención porque, bueno, si bien hay organizaciones civiles que tienen, digamos, pues una manera de conducirse que llama a la duda, ¿sí? Y yo no pondría las manos al fuego por Mexicanos contra la Corrupción. Hay otras organizaciones como el Centro PRO, ¿sí? Como Tlachinoyan, ¿sí? Como el Bartolomé de las Casas, que llevan muchísimos años con un trabajo bien consistente, la misma Comisión Mexicana, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que llevan muchos años con un trabajo bien consistente y bien comprometido, y que se les ataque simplemente por expresar opiniones que no las han hecho de ahora, las han hecho de siempre, ¿sí? Entonces, descalificar a todos o a todas las organizaciones o a todos los defensores y defensoras por expresar críticas me parece gravísimo, gravísimo, gravísimo. Entonces, bueno, pero pues José Antonio, pues hay que seguir ahora sí decían en el pueblo, ¿no? En la brega. Pues sí, tenemos mucho trabajo por hacer. Nosotros creíamos que con esta administración todo iba a ser color de rosa, íbamos a poder trabajar en una agenda legislativa ambiciosa, íbamos a poder trabajar con una nueva fiscalía de una manera mucho más moderna y confiable, íbamos a trabajar con una Secretaría de Gobernación que parecía que iba a entender la agenda de derechos humanos, pero desafortunadamente estamos en un escenario completamente adverso, con todas estas instituciones cooptadas y al servicio de un solo hombre, lo cual nos tiene que llevar a ser mucho más creativos e inteligentes para trabajar en materia de derechos humanos en México, y por supuesto que gran parte del trabajo y del desafío descansen en los periodistas del país, quienes han hecho un impresionante trabajo de documentación y de reflexión en lo que está pasando en este país, y es gracias a ellos que el trabajo de las organizaciones en ocasiones y en muchas ocasiones tiene eco y es conocido por la población, porque los periodistas lo traducen en notas, en artículos, en entrevistas que son entendibles para la mayoría de la gente, ya que seguimos en el mundo de derechos humanos hablando mucho en términos jurídicos y en términos técnicos, lo cual pues no es algo digno de celebrar, pero bueno, así es un poco la realidad, y el periodismo pues nos ha ayudado a traducir ese lenguaje técnico y político en algo más entendible y digerible para la ciudadanía. No, José Antonio, gracias a ti, de verdad. Yo le digo a la audiencia, bueno, yo tengo en gran estima a José Antonio porque desde que lo Igualmente. conocí siempre ha hablado muy claramente, ha expresado de forma tal las cosas que a las que yo le he preguntado, que, que es de agradecerse porque se explica muy bien lo que está pasando, ¿no? Explica muy claramente en qué situación nos encontramos y eso nos ayuda mucho a tomar mejores decisiones, a entender en los contextos en los que nos movemos y qué podemos hacer. El fin último, José Antonio, bueno, creo que alguna vez te lo decía, bueno, el fin último de Somos Más 99 es contribuir a las libertades y a la vigencia de los derechos humanos.
Entonces, en ese sentido, yo no tengo más que agradecerte, José Antonio, volverte a invitar. Bueno, de hecho, eres algo así como el padrino, te decía la otra vez, ¿no? Sí. Este programa, entonces yo estoy bien a gusto y de verdad de verdad te agradezco que estés aquí. Muchas gracias a ti, Agustín, y espero estar en comunicación contigo. Sí, si nos permites, bueno, yo voy a seguir en contacto. Y bueno, un abrazo. Estamos en el mismo lugar, en la misma ciudad, pero pues en la distancia, ¿verdad? Por esta pandemia. Pero un abrazo y otra Igualmente, vez Agustín. gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, él fue José Antonio Guevara, defensor de derechos humanos. Y me gustaría terminar también con algo que me parece importante de lo que está pasando. El presidente López Obrador llegó a la presidencia con un gran respaldo social, decía José Antonio Guevara. Un gran respaldo social que le dio una legitimidad política. Eso dota de gran poder al presidente. Un poder que no tuvieron ni Peña Nieto ni Felipe Calderón, que llegaron al cargo luego de procesos electorales dudosos, con la mancha encima, con la mancha de la trampa. Con López Obrador no sucede lo mismo. Quizá ahí resida gran parte de todo eso a lo que el presidente acude para imponer sus políticas. Y digo imponer en esta materia de militarización, de darle tanto poder al ejército en muchas áreas del Estado. Eso no nos lo esperábamos. Quienes votaron o quienes votamos a favor de López Obrador no esperábamos eso. Esperábamos algo muy distinto. Más respeto a los derechos humanos, un gobierno más sensible con los movimientos sociales, un presidente comprometido con la justicia y el combate a la corrupción y a la impunidad. Esperemos que en los 4 años que faltan, bueno, pues se vayan componiendo las cosas y que vivamos por fin en un país un poco mejor. Bueno, no me queda más que agradecerles que estén con nosotros, que pedirles también, como siempre lo hago, que nos apoyen, que den manita arriba, que nos den muchos likes, que corran la voz de que estamos aquí y que si lo consideran, bueno, contribuyan con nosotros, porque nada más dependemos de ustedes. No dependemos de políticos, de gobiernos, de nadie, solo de ustedes. Les agradezco que estén aquí. Espero que tengan muy buena tarde y como siempre les digo, sean felices. Hasta pronto.